Pues muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Occidental Image y hoy, a petición de un patrono que ha hecho su selección mensual, vamos a hablar de estas dos películas del maestro Clint Eastwood que lanzó en el año 2006. Realmente el patrón había pedido una de ellas, pero van de la mano, así que aprovechamos y hacemos las dos en esta misma review. Vamos a hablar pues de Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima. Películas que son hermanas, pues se centran o narran una historia alrededor de un hecho común, que es la batalla en la isla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. Banderas de nuestros padres narra la historia desde el bando norteamericano y reflejará la historia a partir de ahí, y Cartas desde Iwo Jima narra los hechos desde el bando japonés. Esencialmente, estas dos películas se hacen pues a la par, pero cada una, a pesar de que las dos van bajo la dirección de Clint Eastwood, están hechas por equipo diferente. Entonces, Banderas de nuestros padres está hecho pues eso en inglés, es una película de factura norteamericana, y Cartas desde Iwo Jima pues está hecha en japonés. La cinta viene en 2006 cargada de muchas ganas. Recordemos que antes de estas películas Clint Eastwood había pegado unos pelotazos increíbles en el año 2003 y en el año 2004 con Mystic River y... se me ha olvidado el nombre. Bueno, estas cosas pasan, chicos, no os preocupéis. La de $1 Million Baby con Hilary Swank. Así que bueno, los ambientes estaban caldeaditos. Para cuando llegaron estas películas hubo un poco de decepción, porque la de Banderas de nuestros padres no acabó de estar a la altura para la mayoría del público. Y personalmente, pues para mí tampoco, realmente. De las dos, coincido con la mayoría, la mejor es Cartas desde Iwo Jima. Pero, ojo, no desmerezco en absoluto a Banderas de nuestros padres. Estas películas, aparte, tenían una clara intención detrás. Es decir, Clint Eastwood sabemos que es un ciervo norteamericano, pero bueno, es un tipo de espíritu muy liberal. Y a pesar de que Clint Eastwood ha sido siempre un tipo relacionado con el cine de acción, con interpretar a papeles de tíos duros y haber sido una flagrante cara del western, especialmente del spaghetti western, pues bueno, también ha tenido su lado más comedido, ha hecho muy buenas películas dramáticas, como actor se ha solventado muy bien fuera de estos registros del típico tío duro y bravucón. Y a pesar de que, repito, a mí me encanta ver a Clint Eastwood haciendo de Rubio, haciendo del sargento de artillería Highway y Harry el sucio, pues bueno, cuando el tipo se pone un poco más sensible también me gusta mucho, me enamora. Pero bueno, en esta película ya él pues no aparecería, lo mismo que hizo en Mystic River y que haría también con algún que otro trabajo futuro. Aquí se centra únicamente en la dirección. Y la película venía producida, aparte por la Warner y la DreamWorks, por Amblin. Y uno de los productores, junto con el propio Clint Eastwood, era Steven Spielberg. Steven Spielberg, recordarán ustedes, hizo varios retratos sobre la época y sobre el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, tiene dos películas que bueno, la gente adora respecto al tema. No voy a hablar de la lista de Schindler en cuanto a grandes películas de la Segunda Guerra Mundial, porque esas se centran solo en el tema del Holocausto. El tema de la guerra lo deja de lado. Estoy hablando de películas que se centran un poco más en lo que rodea el conflicto. Y bueno, todos conocen la que escenifica el bando occidental, es decir, bueno, la parte occidental del conflicto, es decir, la parte de los norteamericanos en Europa contra los alemanes, que es Salvar al soldado Ryan, aquella que hizo con Tom Hanks y compañía. Pero luego también tiene otra película que no es tan conocida, pero que realmente también es muy buena, con un jovencísimo Christian Bale, que solo era un niño cuando la protagonizó y que también cuenta con la inestimable ayuda en el reparto de John Malkovich, que es El Imperio del Sol. Cinta que narra los hechos un poco del conflicto, pero desde lo que es el bando oriental, el bando de lo que fue el conflicto con Japón. Pero tampoco es una película bélica, esta del Imperio del Sol, porque es más bien del drama circunstancial que rodeó a los que fueron aprisionados por los del Imperio japonés, ojo, sin irnos a las cosas de los batallones que fueron a China y tal, pero bueno, de occidentales que fueron pues, también encarcelados en campos de trabajo, de prisioneros. Y bueno, es una película realmente preciosa.
Pero bueno, aquí como que quiso hacer un nuevo intento porque la parte bélica a lo mejor del frente japonés pues no la llegó a retratar y bueno, Clint Eastwood dijo, soy tu hombre, así que se pusieron manos a obra, se pusieron manga al hombro y venga, a darle. En los guiones de las dos películas estuvo el guionista Paul Haggis, un tipo que sin duda hace trabajos realmente buenos. Pero para hacer Banderas de nuestros padres tuvieron a un guionista y para hacer Cartas desde Iwo Jima a otro. En Cartas desde Iwo Jima tuvieron a un guionista japonés. No por nada el trabajo se hizo íntegramente en japonés. Y a Clint Eastwood no le amedrentó nada el hecho de la barrera de idioma y a lanzar la película completamente en japonés, lo cual le honra muchísimo y habla muy bien de su buena maña como director y a querer hacer los productos precisamente de la forma en la que se tienen que hacer. Porque sería incongruente haber querido retratar el bando de la nación del imperio japonés y hacerlo en inglés. Así que no tuvieron ningún reparo en grabarla en japonés y subtitularla. Bueno, estas películas son muy especiales, ¿vale? No olvidemos que la relación entre Estados Unidos y Japón siempre ha sido muy especial. Sabemos que los ingleses tuvieron a buen haber establecerse ahí y tener cierto grado de dominio antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero vaya, se podrían decir que las cosas antes de lo que fue, concretamente el ataque a Pearl Harbor, entre Japón y Estados Unidos, pues iban muy bien, eran buenos aliados como lo son hoy en día. De hecho, no es la primera película, aquí también se ve muy claramente, se ve en la de Cartas de Iwo Jima, en las que se expone la paradoja de que de la noche a la mañana prácticamente Estados Unidos y Japón pasaron de ser amigos a ser enemigos. Muchos altos mandos y altos funcionarios del gobierno japonés tenían en muy buena estima a los estadounidenses y se llevaban de buena manera con ellos. Especialmente a lo que puede referirse a negocios, que esto lo vimos después de la etapa de guerra, en el sentido del trabajo duro y tal, pues es verdad que los estadounidenses y los japoneses comparten ciertas cosas. Los japoneses creo que van a otro puto nivel, no por nada han conseguido sacar su país de las cenizas, es decir, señores, pensemos que Japón no tiene prácticamente nada. No es un país bendecido con grandes recursos naturales, es una puta isla alargada que está ahí, a un lado de China, casi que en el fin del mundo, y después de ser masacrado con 2 bombas nucleares, el único país que ha sido atacado sobre población civil por armas nucleares, consiguió convertirse en una puta potencia mundial. Hoy en día Japón es uno de los países más prominentes del mundo. Si miráramos su PIB, los resultados son increíbles. Ojo, Japón tiene muchos problemas, tiene una tasa de suicidios enorme, la gente es paradójicamente bastante infeliz, gran parte de la población pasa por muchos problemas psicológicos, tienen un problema de población gravísimo, el hecho de que sea el segundo país del mundo, porque España y Japón estamos ahí en cuanto a longevidad, pues hace que tengan también un problema de población muy envejecida, de pensiones y tal, y luego no olvidemos que tienen un 200% de PIB en deuda. Ahora, Japón también, entre comillas, se lo puede permitir porque no pagan interés, entre comillas, ¿vale? No voy a entrar en temas económicos, no soy economista ni nada por el estilo, pero bueno, conozco un poco estos datos y bueno, es Japón. O sea, llevan la honradez casi que en la sangre esa gente, creo que se sabe. Tú ves a un chino y a un japonés y la primera diferencia entre uno y el otro que se te viene a la cabeza, ¿cuál es? No es el idioma. Es, bueno, los chinos son los chinos, ya sabemos cómo son, si pueden te escamotean por ahí, y los japoneses son absurdamente honrados. En general, obviamente, si fuéramos al tópico, no quiere decir que siempre sea así. De hecho, en los últimos años se ha visto cómo la manera de hacer negocios de los chinos ha crecido, a pesar de estar en un país comunista, bajo una dictadura comunista. Pero bueno, su apertura al libre mercado pues es evidente. Temas políticos aparte, cuando el Japón imperial se pone viento en popa y se alinea con las fuerzas del eje, que eso también fue su gran error, cómo se le pudo ocurrir a Hirohito estrechar lazos con Adolf Hitler y Mussolini. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Nosotros en España también tuvimos al Tito Francis queriendo hacerse amiguito del bigote. Así que, bueno, atacaron Pearl Harbor y ya sabemos lo que pasó. Desde el principio eso fue un suicidio. Es decir, es verdad que los Estados Unidos se enfrascaron en el bando occidental, yéndose a Europa, y claro, dividieron recursos, no pudieron actuar en pleno potencial jugando a 2 bandas. Lo que por otra parte también le pasó a la Alemania nazi, y le pasó a Hitler y que fue el fruto de su derrota. Pero, vamos, desde el principio los japoneses, seamos honestos, tenían la guerra perdida. Es decir, por muy farruco que te pongas, Japón
esa isla, ese conjunto de islas, de ninguna manera podría soslayar militarmente a un país como Estados Unidos. Que es verdad que Estados Unidos en los años 30 o 40 no era lo que podría ser después, es cierto, pero no jodamos, solo por la diferencia de población, de territorio y de capacidad para obtener recursos, vamos, es que era un suicidio. Yo auguro que en algunos planes de guerra los japoneses pensaron que, claro, podrían ejecutar bien la jugada porque estaban alineados con Hitler y Mussolini y pensaron que, bueno, un poco entre los dos lados, confiando en que Hitler ganaría la guerra en Europa, que hasta cierto momento parecía que lo tenían ganado, ahora ya cuando se metió en la URSS y salió Stalin dijo, oh, chaval, tú te estás pasando de listo, y encima entraron los norteamericanos y los ingleses a recuperar Francia, pues ya ese tío tenía las horas, el bando nazi tenía las horas contadas, ¿no? Pero bueno, yo supongo que en principio pensaron que en esta estrategia de juntarse con las otras dos potencias militares, bueno, Alemania nazi sí, la Italia de Mussolini no sé si tanto, pero bueno, juntarse con ellos yo creo que a lo mejor pensaron que tenía alguna posibilidad, pero vaya, pronto se ve que no era así, y de hecho, como vimos hace poco también en la película de Midway, pues las amistosas relaciones entre Estados Unidos y Japón se rompen y los dos países se lanzan a matarse, con todo. Vamos, sin parangón. Los americanos intentaron desplegar toda su flota naval porque fue una guerra que, claro, al estar, pues bueno, entre literalmente, se libró en el Pacífico, pues todo eran aviones y barcos, es decir, las batallas que se dieron en tierra firme no fueron tantas, como si pasó en el frente occidental en Europa, que todo se decidió pues entre Inglaterra, bueno, el tema aéreo fue más bien aquí, pero bueno, Francia, la propia Alemania, Países Bajos, todo eso, ¿no? Así que claro, todo se decidió en cuanto a armamentística naval y aérea. Los japoneses sabían claramente que estaban en una inferioridad pasmosa. Aparte, pronto recibirían cortadas de suministros como el carburante, la gasolina, y sabían que los ingenieros americanos se habían puesto las pilas para desarrollar verdaderas bestias de combate. No es ningún secreto que a mí me apasionan los aviones, especialmente los de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y bueno, los dogfights se hicieron súper comunes en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el tema aéreo fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial, tanto para un bando como para el otro, y bueno, batallas como las que se vieron en Iwo Jima pues no fueron muy recurrentes. Concretemos que en el caso de Iwo Jima estamos hablando de una isla muy pequeña y que realmente la valiosidad que tenía, el valor que tenía era el valor estratégico, nada más. Es decir, los estadounidenses necesitaban tomar la isla para poder establecer una base ahí y seguir desplegando tropas hacia Japón. Sabemos que finalmente el conflicto se resolvió pues con bombas, es decir, a bombazo limpio. Vaya, porque los Estados Unidos ya no podían seguir con una guerra que les estaba costando muchísimo dinero, muchas vidas y que era muy lenta, y ya tenían el frente occidental cerrado y yo creo que querían cerrar eso y bueno, hicieron la salvajada que hicieron, que creo que es algo de lo que más tiene que avergonzarse Estados Unidos históricamente. Lanzar bombas nucleares sobre la población civil es algo realmente, vamos, calamitoso, pero bueno. Así pues, Iwo Jima se puso sobre el foco de los americanos y los japoneses se lanzaron a defenderlos. Todo el contexto que he explicado es importante para entender al punto al que se iba la acción. Al que no le gusta la historia y todo eso, supongo que se habrá aburrido ahora, pero bueno, ya sabéis que yo, si es menester, debo extenderme con los temas. Cuando los norteamericanos fueron a llegar a la isla, pues la verdad es que estaban en clarísima superioridad numérica. Algunos se preguntarán entonces por qué, y ahora vayamos con Banderas de nuestros padres, esta película puede tener una fuerte carga emocional. Claro, no se puede comparar a lo mejor a nivel de bajas y de calamidad lo que fue la batalla en Iwo Jima, el desembarco en Iwo Jima, de lo que fue el desembarco en Normandía, que tuvo a buena vez retratar de una forma magistral Steven Spielberg en Salvar al Soldado Ryan. Por supuesto que no, pero la carga humana aquí es un poco el después, es decir, el valor de Banderas de nuestros padres está en el después del conflicto. Y redunda un poco más en los politiqueos que circundan la guerra y en toda la idea de plasmar héroes que no lo son, a través de muchachos que no son más que eso, muchachos que dejaron a su novia en el pueblo y se fueron a la guerra a luchar por su país. Y como, los conflictos bélicos son conflictos de intereses propagandísticos. Banderas de nuestros padres nos va a relatar, pues, desde el lado americano, el conflicto, pero luego también
toda la campaña que surgió a través de la famosísima foto. Y esta foto es sobre lo que gira toda la película. La foto os la pongo aquí para que la tengáis fresca. Esta foto, pues bueno, dio la vuelta al mundo, es una de las imágenes del siglo pasado más famosas que hay, y a pesar de que cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la parte del conflicto de la que más nos acordamos es del europeo, contra los nazis y Mussolini, pues esta foto, que es del frente oriental, en Japón, pues se hizo muy famosa. En ella podemos ver a varios soldados levantando una enorme y pesada bandera norteamericana en suelo japonés. Imagen que, bueno, transpiraba heroicidad, epicidad, bueno, el poder de Occidente, del capitalismo, de los norteamericanos, en fin, todos esos valores abstractos en esa foto. Triunfando los jóvenes soldados americanos, el pueblo americano, Occidente, está ganando la batalla, sufriendo, pasándolo muy mal, pero luchando por la libertad. Los políticos y encargados de marketing del gobierno se encargaron rápidamente de hacer correr como la pólvora esta imagen con la clarísima finalidad de animar a los norteamericanos a donar voluntariamente para invertir en capital de guerra. Es decir, los estadounidenses sabían muy bien que, además llevando el conflicto a dos bandas, el conflicto en el frente occidental estaba ya casi finiquitado, pues estaban quedando sin presupuesto, todavía no iban a poder cobrarse las regalías después de ganar la guerra en Europa, así que, pues bueno, lo de vender bonos del Estado se estaba poniendo jodidamente jodido, como aquel que dice, vamos, lo tenían peor que Zapatero en 2006, así que tenían que animar un poco el patriotismo yanqui, el patriotismo gringo, para que la gente saliera a dar billete, y funcionó. Así que la película nos va a narrar la historia de esos hombres que pusieron la bandera, o de esos supuestos hombres, y cómo, bueno, la epicidad del combate no existe. La heroicidad del combate no existe. De hecho, todas estas dos películas tienen un fuertísimo carácter antibélico. Las puedes ver como películas bélicas, pero ciertamente son más bien antibélicas. Son películas que ahondan de una forma bastante humilde sobre el sentido de ser de los norteamericanos, de Occidente en general, pero obviamente de los norteamericanos, y cómo, bueno, se puede sacar tanto de tan poco, de una simple foto que al final pues era un burdo montaje, y de unos pobres muchachos que con tal de servir a su país, pues se dejaron ser utilizados y mangoneados a diestro y siniestro. Trágicas fueron las historias de algunos de ellos, como por ejemplo el soldado de ascendencia india, es decir, que él sí es realmente un verdadero norteamericano, es de los que estaban ahí, pero bueno, no de los colonos que luego se establecieron ahí, fueron estadounidenses, pero vaya. La película no escatima en gastos, tiene un plantel de actores infinitamente bueno, de hecho podría tirarme horas aquí enumerando actores conocidos y medianamente conocidos que aparecen en la película. Bueno, comentaros que hay caras jóvenes, caras más mayores, pero bueno, tenemos por ejemplo, por mencionar alguno, pues por ahí al difunto Paul Walker, que hace del papel de uno de los soldados, pero bueno, como él podréis encontrar muchísimos en la película. La verdad es que la cinta está hecha con el buen saber de Clint Eastwood. El problema que hay con Banderas de nuestros padres, y que esto lo notó todo el mundo, tanto el público como la crítica profesional, es que no acababa de ahondar bien en todo. Es decir, la premisa la sabemos. Antibelicismo, la crueldad de la guerra, no hay honor, no hay nada de glorioso, ni bello, ni épico en esas guerras descarnadas. Clint Eastwood lo retrata con una crueldad y visceralidad admirable, como supieron hacer muy bien Spielberg en Salvar al Soldado Ryan, o lo que se hizo en Hasta el último hombre, es decir, está al nivel de esas películas, pero el problema de la cinta es que le llega a sobrar mucho metraje, es decir, el mensaje ya se entiende desde la hora aproximadamente, o desde los 40 minutos. El problema es que la segunda hora es una reiteración de lo que ya sabemos, y los saltos temporales no quedan nada bien. Vamos de la guerra al presente, del presente a la guerra. Contarlo linealmente, estamos de acuerdo que hubiera sido un desacierto, así que Clint Eastwood hace bien en jugar con los tiempos, pero no juega lo suficientemente bien con ellos. Me hace pupa decir esto del maestro Eastwood, pero es verdad que esta no es una de sus mejores películas y deja bastante que desear, sobre todo cuando, es verdad, ves Cartas desde Iwo Jima, pero lo que no se puede negar es que la película también tiene grandísimo valor y no creo que haga falta denostarla o menospreciarla. De hecho, siento que gran parte del odio que se llevó esta película es un poco infundado.
Es decir, que realmente viene por el típico fervor de anti-yanqui, de antiamericanismo que colma pues gran parte de Occidente. Ya sabemos que Estados Unidos no es una grandísima potencia, ni casi que el primer país de Occidente o del mundo por nada. Bueno, ahora China está ahí disputándole las cosas, pero vaya, no es por nada. Lo cual suscita muchas envidias, muchos rebotes, pero el hecho de que también algunas veces los propios norteamericanos puedan pecar de cierta egolatría, de ser muy ombliguistas y de no aceptar muy bien sus defectos o errores. De hecho, pues sí, a veces han sido paternalistas, lo suelen ser en su política exterior, y claro, esto puede provocar cierto resquemor. Pero vaya, yo no creo que haya que mezclar eso con la película. De hecho, no tiene un papel belicista ni patriótico, al contrario. Creo que Clint Eastwood, a pesar de que lo podamos ver, repito, como la viva imagen del puro patriota norteamericano, y que sea de la asociación del rifle y todo esto, es un tipo de fuertes convicciones liberales. Así que yo creo que como buen liberal, vamos, no lo conozco personalmente, me gustaría, ojalá, pero vaya, no lo conozco personalmente, pero yo diría que como buen liberal, pues le tendrá apego a su país, pero no al Estado realmente, y no sé qué pensará del gobierno. Obviamente, pues sabemos que va a ser pues, pro-republicano y no demócrata, pero vaya, creo que entendéis lo que quiero decir. Vaya, que no creo que a Clint Eastwood le tiemble la mano en hacer autocrítica y en exponer las debilidades y defectos de su gobierno o de su país. Vamos, que no es un tío que le guste ir viendo la paja en el ojo ajeno, como demuestra muy bien en Cartas desde Iwo Jima. Y de esta es de la que vamos a entrar a hablar ahora. Por lo tanto, decir que, bueno, Banderas de nuestros padres es una película correcta, buena, pero es cierto que no es de las mejores de Clint Eastwood, le falla muchísimo el ritmo, le sobra muchísimo metraje y redunda demasiado en lo mismo todo el rato. A pesar de eso, repito, como siempre, es un excelente trabajo de Clint Eastwood, que dirige y lleva la película con maestría, con un plantel de reparto de oro y que está narrada en mayor o menor medida lo que quiere narrar con solvencia. A pesar de que le falte, y recordemos que veníamos de Mystic River y de Million Dollar Baby, y claro, después de esos peliculones, pues yo creo que cualquier cosa que hubiera hecho hubiera costado que gustase tanto. Vamos, haría falta esperar hasta Gran Torino para volver a ver una joyaza con mayúsculas de este señor. Si queremos ver que Cartas desde Iwo Jima va comprendido en el mismo paquete. Porque si no es así, básicamente Cartas desde Iwo Jima es la quinta obra maestra de este señor. Cuando llega Cartas desde Iwo Jima, bueno, lo que se hizo fue estrenar Banderas de nuestros padres en octubre de 2006, si no me equivoco, y Cartas desde Iwo Jima en febrero de 2007. Aunque creo que en Japón se estrenó antes, en Tokio se estrenó en noviembre, el 15 de noviembre de 2006. Bueno, ¿cómo recibió la gente y la crítica esta película? La diferencia fue abismal. De hecho, se nota en el sentido de que, bueno, Banderas de nuestros padres fue nominada 3 veces, pero fijaos, no ganó ningún Oscar y fue nominado solo por Oscars técnicos. Mejor, creo que efectos de sonido, foto y no sé si dirección, pero vaya, no se llevó ninguno, y Cartas desde Iwo Jima sí se llevó un Oscar. Es verdad que no se llevó ninguno de los gordos, se llevó al mejores efectos de sonido o montaje de sonido, pero bueno, fue nominada a Mejor Película. Yo creo que eso nos tiene que decir algo. La Academia fue consciente, y me gusta que no fue ombliguista y decir, no, como Banderas de nuestros padres narra nuestra perspectiva, le vamos a dar favoritismo a esta. No, al contrario, tuvieron la honradez, que han tenido de hecho hace poco con los Oscars con Parasite, ¿no?, de tener a buena ver, valorar un poquito mejor la película que hablaba del otro lado. Y es que Cartas desde Iwo Jima, pues a diferencia de la otra, no tiene ninguna cara conocida. Bueno, si sois muy cinéfilos, a lo mejor os suena Ken Watanabe, que es el que interpreta al general que es encargado de llevar la operación de defensa de la isla de Iwo Jima, pero nada más. Luego, todo está hecho en japonés, y de hecho es una película que tú me dices que la ha hecho un director japonés, y me lo creo, porque concentra perfectamente el espíritu y el sentido de ser que tienen los japoneses, y cualquiera que haya visto en cine japonés, o sea otaku, o conozca la filosofía y el modus vivendi de los japoneses, pues creo que comulgará conmigo en decir que esta película es un bellísimo y muy honorable retrato
de lo que es, bueno, el pueblo japonés y lo que fue el frente japonés visto desde su lado. Claro, alguno podría decir, bueno, ¿cuál es la gracia de esta película cuando en Banderas de nuestros padres nos han contado lo mismo? No exactamente. En Banderas de nuestros padres se ahonda muchísimo más en el tema postbélico, es decir, lo que ocurre fuera del telón de la guerra, fuera del frente, en casa. La publicidad, el politiqueo. Cartas desde Iwo Jima se centra prácticamente que exclusivamente en la isla. Nos da un poquito de trasfondo de algunos personajes con algunos flashbacks que nos sitúan en su Japón de origen, pero poco más. La película además nos muestra claramente una filosofía contraria a la de la otra película. Alguno podría pensar que comulgaríamos mejor con el bando occidental por ser eso, nosotros occidentales, y porque en teoría, si somos reduccionistas y simplistas, pues para que nos entendamos, en la guerra los norteamericanos fueron los buenos, comillas, y los japoneses fueron los malos. Bueno, una guerra casi que nadie gana ni nadie pierde. Bueno, no, nadie gana, todos pierden un poco. Unos pierden más y otros menos, pero todos pierden. Pues costaría más empatizar con el bando japonés, para nada. De hecho, en esta película te olvidas por completo de lo que has visto en Banderas de nuestros padres, lo cual tampoco le hace un gran favor a su película hermana, pero es que es verdad. En la primera película estás pues más o menos quedando por el lado de los soldados norteamericanos y poco te importa lo que pase con los japoneses. Pero claro, en Cartas desde Iwo Jima es todo lo contrario. Entonces la virtud que tienen estas dos películas, que podríamos ver como dos volúmenes de lo mismo, es algo que no se ha conseguido prácticamente nunca en ninguna película bélica. Y es balancear los dos bandos. Que ninguno de los dos sea el bueno o el malo. Mostrarte que en los dos lados hay personas. Que esto es algo de lo que nos olvidamos casi siempre cuando vemos una película bélica. Obviamente que si yo te estoy hablando de unos soldados que van a detener unos malvados terroristas que ponen bombas y comen bocadillos de bebés todas las mañanas, pues obviamente no vas a querer empatizar nada con esa gentuza. Pero nos olvidamos que hasta en los conflictos más terribles, a pesar de que un bando haya sido una dictadura con un plan genocida y todo lo terrible que queramos ver, por ejemplo, los comunistas de la URSS o los nazis de Hitler, de Alemania, ahí había personas. Que sí, obviamente, que el que va con el traje de la KGB o el abrigo de la Gestapo o de las SS era un hijo de la gran puta que torturaba y mataba y que tenía el cerebro completamente abducido, lavado y realmente hacía a sabiendas el mal. Pero la gran mayoría de soldados eran eso, soldados al servicio de su país. No hay que confundir a los soldados alemanes con los directivos nazis o con lo que fue la SS. Lo mismo pasa con los soldados del Japón imperial. Obviamente hubo muchos hijos de puta. No olvidemos las atrocidades y misericordias que hicieron a coreanos y chinos. Pero, como se ve en la película, ahí había hombres, muchos hombres, que lo único que querían era volver a su casa y abrazar a sus esposas, abrazar a sus hijos, abrazar a sus madres y a sus padres. Y tener una vida tranquila. Y en el bando alemán también. Esos malvados alemanes estaban ahí matando a los soldados. Bueno, en casa también tenían madres y esposas y hijos esperándoles. Y lo que es bueno de estas películas es que te muestran que la guerra de bonito nada tiene. Y que tampoco hay que estar alegre o sonriendo cuando el que estamos viendo la película mata al malo. No hay malo. Con algunas excepciones, claro que había algún desquiciado, algún hijo de puta, algún enfermo, por supuesto, pero es una guerra y el que pone una mina o un cable electrificado o lo que sea, está haciendo lo que harían exactamente los del otro bando, luchar para sobrevivir y salir de ahí y ganar el combate. Ya está, nada más. Y puesto en una tesitura un soldado, obviando que tenga más o menos lavado el cerebro, lo que va a pensar es, hay que darlo todo aquí porque prefiero entrar en el país de los otros y joderlo entero, que ellos entren en el mío y lo destruyan, que ahí tengo a mi familia, a mi hogar, todo. Bueno, pues esta es la virtud que tienen estas dos películas. Que cuando terminas te das cuenta que no hay que tener favoritismos, que ningún bando es mejor que el otro, que lo único que hay ahí son un montón de jóvenes acojonados que quieren volver a casa y que no es como en las típicas películas, sobre todo norteamericanas, de acción, que
Parece que se están divirtiendo, destripando a los rivales y que a todos les gusta estar ahí disparando y que se sienten muy gallitos. No, para nada. Obviamente no está mal imprimir sentimientos de honor y valentía en el conflicto. Bueno, los humanos siempre hemos sido belicoseros. Pero no olvidemos que los que van ahí con ganas de hacer la guerra son muy pocos. Y que de estos pocos, la mayoría son los que no están en el frente pegando tiros. Son los que llevan un uniforme de coronel, comandante, general, y que están en un despacho dirigiendo a las tropas y hablando por teléfono y por radio. Bueno, eso es claro que les encanta. Igualmente pueden tener una gran responsabilidad encima de mandar a muchos hombres a su muerte, y de verdad tendrán que cargar con ese peso, eso también entra en el uniforme. Pero bueno, no es lo mismo que estar ahí tragando arena, mojado, con hambre, con frío, con sed, sin saber en qué momento puede volar una granada, o un obús, un mortero, una bala y volarte la puta cabeza, o dejarte en silla de ruedas, o sin un brazo. Y esta película lo retrata perfectamente. ¿Cómo lo hace el maestro Clint Eastwood? Otra vez lo vuelve a hacer de la mejor forma que sabe. Primero te pone a Ken Watanabe, haciendo de un general honorable. De esos que dicen, no, yo estoy con ustedes, soldados, hasta el último momento. Un tipo que además comprende al rival, que si se precia es misericordioso con el rival. En definitiva, un alto cargo que se merece el uniforme y la medalla. Uno de esos militares que ha llegado por un grandísimo nivel de liderazgo y de conocimiento del campo bélico. Y que entiende que en la guerra, como en todo, se puede, incluso en los momentos más terribles, en los escenarios más caóticos, más despiadados, aferrarse a nuestra humanidad y olvidarse de la crueldad y de los más bajos instintos, con un enorme entendimiento del autosacrificio. Es que solo por ese personaje, esta película ya es una maravilla. Pero luego aparte tenemos a los soldados rasos, uno de los cuales tiene, pues bueno, una de esas historias, de las muchas historias. Un chico joven, que está casado con una joven esposa, que están esperando una niña, y que bueno, son unos humildes comerciantes de pan, que quieren tener una vida tranquila. Y que lo único que piensa desde el primer momento no es en a ver cuántos me cargo o a ver qué medalla me ponen, es a ver cuándo puedo volver a mi casa y abrazar a mi esposa y a mi hija. Esos son los buenos retratos que hace Eastwood en la película. Y con un plantel así, ¿cómo no puedes entrar a disfrutar esta obra? Que además, Cartas desde Iwo Jima es más larga que Banderas de nuestros padres. Pero trabaja mucho mejor el montaje, los flashbacks, saltos de tiempo, y básicamente te da la vuelta a la tortilla. Porque en la primera película estabas diciendo, pobres americanos, que los están cosiendo a balazos, y que es terrible, lo confirmo. Pero es que el lado de los japoneses es desolador. Que sabían desde el principio que iban a morir todos, o casi todos. Bueno, es verdad que a lo mejor los norteamericanos no eran tan del plan de matar y matar, que ok, pues sí hacían prisioneros y no se pasaban a lo mejor con las torturas, como se suele decir, bueno, se entiende, ¿no? Pero bueno, aún así no están exentos de lo que retrata Clint Eastwood aquí en la película, que es que algunos obviamente sí lo hacían, lo cual honra muchísimo a la honestidad de la película y a la honestidad de Clint Eastwood. Eso es un grandísimo acierto. Te das cuenta que al final los verdaderamente desdichados eran los japoneses, que sabían casi con todas las de la ley que van a morir y que su país les había abandonado en esa isla sin básicamente posibilidades de salir de ahí con vida. Solo para que os hagáis una idea, en la batalla de Iwo Jima murieron 7.000, ojo, no son pocos, 7.000 norteamericanos, pero es que murieron 20.000 japoneses. Repito, cifras aparte, porque en eso no gana nadie. Yo no creo que ninguno del bando norteamericano se sintiera triunfal después de eso. Perdieron a 7.000 hombres, ¿eh? Y otros tantísimos fueron heridos. Es que los japoneses fueron diezmados en inferioridad de munición, de hombres, de armamentística, en fin, todo. No tenían apoyo de flota, no tenían apoyo aéreo. Fueron bombardeados, en fin, quemados, en fin, una salvajada.
Pero al final lo único que importa es... Te importan los personajes. Ya sabes cómo va a acabar la batalla. Ya has visto Banderas de nuestros padres. Pero aún así quieres ver qué es lo que ha pasado. Y repito, la película tampoco exime a los japoneses de nada. Es decir, no los plantea como unos santos. Algunos estaban realmente fanatizados y locos. Algunos torturaron a americanos de una forma cruel y salvaje. Algunos intentaron matar a todos los que pudieron por su bandera, por la patria. Pero vaya, es que no glorifica a ninguno de los dos bandos, ninguna de las dos películas. Ninguno de los dos gobiernos que al final utilizan a sus ejércitos para lo que les interesa. Y Cartas de Iwo Jima es una película realmente brutal, porque hasta el último momento te mantiene al borde del asiento. Te tiene al borde de la lágrima. Tiene escenas además cruentas y brutales, pero que tiene que mostrar, sin edulcorantes, sin niñerías, al más puro estilo que Clint Eastwood sabe hacer. Y las interpretaciones de los japoneses, que a muchos occidentales a veces no nos acaban de convencer, en esta película son maravillosas. Especialmente Ken Watanabe, repito, que este tío enamora en esta película. Es que solo por él vale la pena verla. Pero encima con esa banda sonora, que es muy superior a la de Bandera de nuestros padres, eso sí se tiene que decir, en esto le gana por goleada. Y esa contextualización tan desesperanzadora, tan triste, pero a la vez que te quiere dar ese brote de esperanza al final y que hasta el último momento estás deseando ver qué va a pasar. En fin, repito, no es por desmerecer a la otra, pero es que Donde Banderas de nuestros padres es una película de 6,5, correcta, buena, Cartas de Iwo Jima es una puta obra maestra increíble. Es una de las mejores películas de Clint Eastwood y a pesar de lo larga que es, no aburre ni te sobra ni un minuto. Se te pasa volando el visionado. Yo la he visto un par de veces y es realmente desolador el panorama que transmite, pero a la vez es bellísima. O sea, la catarsis de antagonismos que tiene el tono de la película es algo realmente inigualable. Algo que muy pocos maestros, como lo es Clint Eastwood, pueden conseguir. Y por eso Cartas de Iwo Jima es un verdadero peliculón que todo el mundo debería ver. Te guste la historia o no, te guste el drama bélico o no, te gusten las películas de guerra o no. En fin, dicho esto, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado la reseña de estas películas. Ya sabéis, como siempre, un like, compartir mi trabajo y comentar, por supuesto, comentar lo que queráis, siempre es de buen recibo. No os olvidéis de seguir el canal también en Facebook, publico contenido muy interesante por ahí y notifico cada vez que subo un nuevo vídeo a YouTube, incluso a veces pongo alguna cosa exclusiva, yo lo dejo ahí. Y también acordaros de que si queréis podéis apoyar el canal en Patreon, eso sería excelente. Últimamente se está uniendo bastante gente, lo cual agradezco. Veo que la sección exclusiva y el contenido exclusivo por ahí de verdad os gusta y vale la pena, lo cual me enorgullece mucho. Y en fin, no me enrollo más, muchas gracias y nos vemos en la próxima reseña.